gracias. Continuamos aquí en nuestra mañana y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema pues muy polémico y algo muy serio del que debemos de tocarlo con la seriedad que se merece, válgame la redundancia. Y está con nosotros la psicóloga. No, soy estudiante en psicología y soy arquitecta. Futura psicóloga. Futura psicóloga, pero soy especialista en psicopatía. Ok. Priscila Navarrete, bienvenida el día de hoy con nosotros. Siempre nos encanta que nos acompañes porque nos traes temas bien interesantes sobre psicopatía y hoy vamos a hablar sobre el perfil del abusador. Tú como especialista en psicopatía, ¿cuál sería ese perfil? ¿Cómo lo identificas? Cuando llegamos a una relación con un psicópata integrado, en este caso, cuando estamos en una relación con un personaje así, generalmente una de las características más importantes a considerar es la intolerancia a los impedimentos. Es decir, que no toleran un no por respuesta, no toleran el que la persona, la víctima o la pareja que está con esta persona le ponga un límite en sus decisiones, en sus mandatos, en sus órdenes. Entonces la relación empieza a tornarse de manera tensa y hay un ambiente de miedo alrededor de las víctimas que pueden ser, o sea, la pareja y obviamente si hay hijos, los hijos también están incluidos. Claro, y ahora hablando, por ejemplo, de este perfil del abusador, trasladándolo a la realidad ahorita desafortunada mexicana, el tema de los feminicidios, ¿qué tanto o por qué crees que pueda existir este perfil abusador dentro de un feminicida? Personalmente yo estuve trabajando y colaborando con asociaciones en contra de la violencia a la mujer y cuando les hacíamos este test o estas preguntas a ciertas víctimas, aproximadamente el 90% de víctimas que sufrieron violencia doméstica coincidían con el perfil del abusador. Entonces es por eso que se dice que está muy ligado. Sin embargo, no todos los abusadores o feminicidas son psicópatas, pero sí se tiene que considerar el psicópata que está detrás de los feminicidios. Ahora, también otra cosa que es bien importante considerar, de repente yo escucho abusador, psicópata y demás, y también la palabra narcisista. ¿Te ha tocado que te pregunten eso, que si también un narcisista podría ser un tipo de perfil abusador y un futuro psicópata? Una cosa es el narcisista y otra cosa es el psicópata. Sin embargo, a ver, todo el mundo tiene la capacidad de matar. Según la criminología, todos podemos matar en determinado momento. Sin embargo, el psicópata es el que gobierna sometiendo y controlando a la otra persona. Entonces, cuando esto no le resulta, sus objetivos no le resultan de manera positiva, entonces torna a lo que se conoce como la tormenta psicopática. Y en la tormenta psicopática es donde se descontrola, se desorganiza y puede llegar a afectar la integridad física de la otra persona. Y en cambio el narcisista busca la atención de la otra persona y esto suele ser que para la víctima le quita energía. Son más como vampiros emocionales. ¿Tienes algún ejemplo de un caso real, de un caso así? El caso que más me ha impactado a mí y que gracias a este caso, no gracias porque soy muy feo, pero derivado de este caso empecé a estudiar psicopatía, fue el caso de Abril Pérez Sagón, quien fue víctima de su ex esposo y ex CEO de Amazon México. No sé si recuerdan este caso. Hace algunos años este personaje pagó a unos sicarios en Ciudad de México para que en medio del tráfico lamentablemente la asesinaron. Ay, qué fuerte. También, ¿sabes qué? Algo que también me llama mucho la atención es poder entender todo esto cuando uno está en una relación. ¿Cómo puedo detectar esas red flags para salirme a tiempo de eso y no estar con una persona así? Una persona que te controla, una persona que te somete, que tu voz no es válida para esta persona. Son relaciones que no son bilaterales, que son unilaterales, es decir, que la otra persona se beneficia de ti. Son personas que tienen dos caras frente al público, son carismáticos, seductores, encantan al público y detrás de la puerta cambia totalmente la otra persona. Son personas que igual tienden a no soportar un no por respuesta, son parásitos, se alimentan de la otra persona económicamente, se aprovechan de la otra persona. ¿Hay alguna diferencia, Priscila? Porque ahorita has mencionado muchas características muy similares al machismo. ¿Es parecido, no? Entre el machismo y la psicopatía. Por ejemplo, una persona que es nosotros podemos ser machistas,
porque venimos de una cultura patriarcal, Sí. pero no por eso vamos a someter, controlar o a cometer un feminicidio o un asesinato, ¿no? El machismo puede caer en una deconstrucción, nos podemos deconstruir a como está ahorita socialmente el avance del feminismo. Sin embargo, el psicópata no tiene cambio, y esto es importante, ¿no? Una persona machista sí tiene cambio, el psicópata no. Y una persona machista está educada bajo esta conducta patriarcal, en cambio el psicópata no fue educado, simplemente así es. Y tú que has estudiado esta parte, ¿has notado algún común denominador en cuanto a su historia personal de la infancia, que por eso se detonaron en esto o no? Por la infancia, me preguntas. Sí, o sea, si su historia anteriormente a convertirse en esto es común el de todos o no. Es que no hay un detonante específico en cada persona. Sí se habla de alguna cuestión de genética que vienen predispuestos, pero no todos los psicópatas vienen predispuestos por la niñez. Sí, o sea, Ok. en algún momento se Lo van detona este desarrollando. comportamiento. Se pueden desarrollar y se pueden hacer. ¿Se considera, Nacer. Priscila, al psicópata un enfermo? No, ¿Es una enfermedad? es una personalidad. Ajá. Si lo consideramos enfermo, inclusive puede tener alguna inimputabilidad desde el punto de vista penal. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Es una personalidad que está consciente, planea, maquina y organiza la destrucción de la otra persona. Oye, Priscila, conscientemente. y luego, ya lo identificamos. Ya vimos las banderas rojas. Ahora, ¿qué procede? El ¿Qué hacemos? contacto cero es lo más importante. Si alguna persona que nos está escuchando y está pasando Ajá. por una situación así, es importante que pida ayuda a centros de refugio para Ok. estas mujeres, donde lo que buscan es este contacto cero, ¿no? ¿Esas serían las medidas de protección hacia la víctima? ¿O Así cuáles es. son las medidas de protección? La primer medida es que la persona tome la decisión de salir de ahí, que busque una red de apoyo, ya sea familiar, de amigos o personas que tengan alguna asociación. Y por supuesto, si el caso ya es incontrolable para esta persona, pedir ayuda a un refugio donde las desconectan en lugares donde nadie sabe, les quitan aparatos Celulares y digitales. todo. Ajá. Exacto, durante 3 meses. ¿Por qué? Porque el psicópata siempre vuelve, y como no soporta el no, Es que no va a ser ahí. fácil. No, es no que va a ser como- fácil sí. quitártelo es de que el encima. no es como que te dan más ganas de estar ahí. Exacto, sí. Eso sí. es lo que pasa. ¿Y tienen un perfil de las víctimas o no? Antes de que te diga eso, estadísticamente, es importante que te diga que Sí, claro. estadísticamente el psicópata, cuando está en pleno divorcio o cuando ya sale de la relación, es donde hay más posibilidades de que ocurra un feminicidio. Entonces es importante que la víctima tome medidas adecuadas para que esto no suceda. Ok, que vea por su seguridad. Sí. O sea, ya legalmente ahora sí que meta alguna demanda, denuncia, Y o ayuda. restricción, La probablemente. ajá. Sí. Que sea lo y más restricción. conveniente, yo Sí, creo, No, ¿no? la restricción como quiera se la pasan por el arco. Pero que tengan una red de apoyo es muy importante, que la víctima hable, que no se calle. Y O como nosotros bien lo cómo dices, que podemos se aísle, apoyarlos, sí, que y se cómo aísle. podemos apoyar a las víctimas nosotros, porque a veces no se dejan o a veces no sabemos hasta dónde, porque también nos sentimos involucrados y pues también con un poco de temor. Yo creo que lo principal es no revictimizar ni señalar a las víctimas, cuando realmente no hay víctima sin que antes haya un abusador antes. Entonces siempre darle la credibilidad a estas víctimas. ¿Cómo podríamos, yo sé que es un tema muy Muy extenso, extenso. pero cómo podríamos cerrar este tema, Priscila? ¿Con Pues, qué recomendación? decirles a las personas que están pasando por esto que por favor pidan ayuda, que sepan que no están solas, que siempre va a haber alguien que las pueda ayudar. Y que bueno, no son las únicas tampoco, siempre va a haber, es importante escuchar testimonios de otras personas que han salido de ahí victoriosamente, sí se puede. Así Muy es. bien. Tus redes sociales, Priscila, por favor. Me pueden encontrar en Instagram como Silvia Priscila o YouTube, TikTok como Pris Navarrete. Muchísimas gracias, Priscila. Como Gracias. siempre, unos temas muy interesantes. Y pues sobre todo hay que detectar esas banderas rojas. Exactamente. Así Muchísimas gracias por estar Gracias, con nosotros. chicos, Gracias. Y usted, quédese con nosotros aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos aquí en Nuestra Mañana, porque ya llegó, ya está aquí este cantante que viene a presentarnos su nuevo material.